al entrar en la tranquilidad de mi casa. El familiar zumbido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Después de una larga semana en el extranjero por trabajo, estaba agotada por el desfase horario, pero contenta de estar de vuelta. Al ver el nombre de mi suegra, Julie, parpadear en la pantalla, dudé. Sus llamadas eran impredecibles, oscilando entre charlas triviales y súbitas súplicas de dinero. Pero algo en esta llamada se sentía diferente. Había una extraña urgencia en la forma en que respondió. Olivia, no vas a creer esto, prácticamente gritó, su voz vibrando de emoción. Has salvado 100,000 pesos. Me congelé, sus palabras flotando en el aire como una densa neblina. ¿De qué estaba hablando? $100,000. Mi mente corría. Como diseñadora de joyas freelance, era cuidadosa con el dinero, siempre atenta a nuestros ahorros, pero nunca había acumulado una suma tan alta. Ni se me ocurriría guardar tal cantidad en un lugar de fácil acceso. Mis tarjetas de banco habían estado conmigo durante todo el viaje. Julie continuó como si no fuera gran cosa. Lo dejaste en el cajón del aparador. Pensé que, ¿cómo te va tan bien? No me haría daño usarlo. Un nudo se apretó en mi estómago. ¿De qué hablas? Pregunté, haciendo mi mejor esfuerzo por mantener la calma en mi voz. No dejé dinero en el cajón. Pero antes de que pudiera sacarle más información, me agradeció apresuradamente, insinuando de manera casual que podría necesitar más ayuda financiera pronto. Y así, de repente, colgó, dejándome parada en medio de mi sala, atónita. Miré mi teléfono, tratando de dar sentido a lo que había dicho. $100,000 en el aparador. Mis manos temblaban mientras caminaba hacia el cajón. Lo abrí lentamente, ya sabiendo lo que encontraría. Nada, por supuesto, estaba vacío. Pero, ¿en qué estaba pensando Julie? ¿Era este un malentendido extraño? ¿O había ocurrido algo mucho más preocupante? Larry, mi esposo, llegaría pronto, y estaba decidida a obtener respuestas. Cuanto más esperaba, más ansiosa me sentía. ¿Podría Larry haber dejado ese dinero allí? ¿Pero por qué? Siempre hemos sido responsables, especialmente desde que comenzamos juntos el negocio de joyería. Larry incluso había dejado su trabajo corporativo recientemente para ayudar a gestionar la marca, y habíamos estado trabajando arduamente para mantener nuestras finanzas bajo control. Cuando Larry finalmente cruzó la puerta, no perdí tiempo. Julie llamó, le dije, incapaz de ocultar la tensión en mi voz. Dijo que tomó 100,000 pesos del aparador. ¿Sabes algo de eso? El rostro de Larry se volvió pálido, y mi corazón se hundió. Se frotó la nuca, evitando mi mirada. Yo, no pensé que realmente lo tomaría, murmuró, su voz apenas audible. ¿De qué hablas? Exigí, mi pulso acelerándose. Dejó escapar un largo suspiro, finalmente encontrando mi mirada. Hace unas semanas, Julie pidió más dinero. ¿Sabes cómo es? Siempre asumiendo que estamos llenos de efectivo por el negocio. No se da cuenta de que la mayor parte va hacia los gastos, no hacia lujos. De todos modos, acumuló más deudas, tarjetas de crédito, préstamos. Se salió de control. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Y eso qué tiene que ver con 100,000 pesos? Estaba tratando de ayudarla a salir del lío, admitió Larry, con la culpa pesando en sus palabras. Saqué el dinero para pagar algunas de sus deudas, pero no te lo había dicho. Pensé que tendría tiempo para resolverlo antes de que volvieras. No pensé que simplemente lo tomaría de la casa. Apenas podía procesar lo que escuchaba. Julie siempre había sido imprudente con el dinero. Pero esto, tomar una suma tan grande sin permiso, y lo peor, Larry, mi esposo, en quien confiaba completamente, me había ocultado esto. Había guardado una cantidad considerable de dinero en nuestra casa, y su propia madre lo había tomado. Larry, dije, mi voz temblando, ¿te das cuenta de lo que has hecho? No se trata solo del dinero, se trata de confianza. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Se hundió en una silla, sus hombros caídos en derrota. Lo sé, susurró, solo intentaba protegerte del estrés. Nos ha ido tan bien, y no quería que los problemas de Julie nos arrastraran. Pero era demasiado tarde para eso. Las acciones imprudentes de Julie y el secreto de Larry ya habían echado una sombra sobre todo, y ahora el peso de todo esto nos estaba hundiendo. No era la primera vez que Julie causaba problemas. A lo largo de los años, había desarrollado la costumbre de pedir dinero bajo el pretexto de necesitar ayuda, aunque más a menudo que no. Era para cosas frívolas, fiestas, ropa nueva, incluso vacaciones. Larry, en un esfuerzo por mantener la paz, siempre cedía, pensando que un poco de apoyo financiero suavizaría las cosas, pero cada vez que cedía,
solo parecía alimentar su sentido de derecho. Julie nunca había comprendido la realidad de nuestra situación. Desde afuera, veía nuestro negocio en crecimiento, los eventos glamorosos a los que asistíamos, la imagen pulida que proyectábamos. Lo que no veía eran las largas horas, el constante acto de equilibrar las finanzas, el peso de la responsabilidad que llevábamos. Cada dólar que gastábamos estaba meticulosamente planeado para asegurar la supervivencia de nuestra marca. No estábamos viviendo en lujo, estábamos viviendo en modo de supervivencia. A pesar de todo esto, Larry seguía siendo blando cuando se trataba de su madre. Odia la confrontación, y evitar conflictos con Julie siempre había sido su respuesta predeterminada. Preferiría darle lo que quería que enfrentar una de sus rabietas. Pero ahora, las apuestas eran más altas que nunca. Esta no era una situación que se pudiera resolver con una limosna o una disculpa silenciosa. Julie había cruzado una línea, y esta vez no podíamos permitir que se deslizara. Miré a Larry, mi frustración burbujeando. No podemos seguir así. Julie está fuera de control. Tienes que dejar de ceder a sus demandas. Larry asintió, el arrepentimiento grabado en su rostro. Lo sé, esto ha ido demasiado lejos. En los días siguientes, las llamadas de Julie se volvieron más frecuentes. Sus solicitudes aumentaron en tamaño. Al principio, eran pequeños favores, pero pronto escaló: dinero para un vestido nuevo, un bolso de diseñador, e incluso una fiesta lujosa que estaba planeando. Cada vez, Larry intentaba explicarle que no podíamos seguir dándole dinero, pero ella se negaba a escuchar. En su mente, teníamos más que suficiente, y tenía derecho a disfrutarlo también. Entonces, un día, todo dio un giro inesperado. Julie apareció en nuestra puerta, su rostro enrojecido de ira. ¿Por qué no me dijiste que el dinero tenía condiciones?, espetó en el momento en que cruzó el umbral. Larry y yo intercambiamos miradas confusas. ¿De qué hablas?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque me sentía todo lo contrario. Los 100,000 pesos, replicó. Intenté comprar algo y me rechazaron la tarjeta. ¿Por qué pusiste límites a mis gastos? Los ojos de Larry se abrieron en shock. ¿Ya agotaste la tarjeta? Julie cruzó los brazos desafiantemente. No es justo. Ustedes dos siempre van a lugares elegantes, comprando cosas caras. ¿Por qué yo no puedo disfrutarme también? Apenas podía creer lo que escuchaba. Julie, no estamos gastando dinero por diversión. Esos son gastos de negocio. No es lo mismo. Pero es todo dinero, argumentó, claramente sin entender la diferencia. Simplemente no quieren que me divierta. Algo dentro de mí estalló. Esto no se trata de diversión. Julie, tomaste dinero que no era tuyo y lo gastaste sin preguntar. Eso es robo. Así de simple. Julie se veía atónita, como si ni siquiera hubiera considerado eso. Pero soy familia, protestó, como si eso justificara sus acciones. Familia o no, estuvo mal, dije con firmeza. Nos has puesto en una posición difícil. Larry, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Julie, hemos intentado ayudarte, pero esto ha ido demasiado lejos. No podemos seguir financiando tu estilo de vida. Necesitas asumir la responsabilidad. Julie no tomó bien la noticia. Salió dando un portazo. Durante un tiempo, no supimos de ella. Pensé que tal vez había comprendido la seriedad de sus acciones, pero estaba equivocada. Las llamadas se reanudaron, pero esta vez, estaban llenas de desesperación. Olivia, por favor, necesito tu ayuda, suplicó Julie durante una llamada. Los acreedores me están persiguiendo, están amenazando con quitarme todo. Podía escuchar el miedo en su voz, pero también sabía que no podíamos rescatarla otra vez. Ya habíamos sacrificado tanto, y ahora nuestro propio futuro estaba en juego. Una noche, después de otro agotador día, el teléfono de Larry vibró de nuevo con una llamada de Julie. Miró la pantalla un momento antes de silenciarlo y dejarlo sobre la mesa con un profundo suspiro. No podemos seguir así, dijo en voz baja, repitiendo las palabras que había dicho semanas atrás. He estado apoyándola demasiado tiempo, y ahora está en un lío que no puedo arreglar. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Julie siempre había confiado en Larry para salvarla, pero esta vez era diferente. Las consecuencias eran demasiado grandes y no podíamos permitirnos ser arrastrados con ella. Después de muchas discusiones, Larry tomó la difícil decisión de cortar los lazos financieros con Julie. No fue fácil, y hubo momentos en que dudó si era lo correcto, pero en el fondo, ambos sabíamos que era la única manera de seguir adelante. Julie necesitaba enfrentar la realidad de sus acciones y nosotros necesitábamos protegernos de las consecuencias de su comportamiento imprudente.
A medida que nos preparábamos para nuestra mudanza al extranjero para aprovechar una nueva oportunidad de negocio, intentamos dejar atrás la experiencia con Julie, pero no fue fácil. Las llamadas continuaron, Julie suplicando ayuda, pero habíamos tomado nuestra decisión. Habíamos trazado una línea que ya no podíamos cruzar. La mudanza al extranjero trajo su propio conjunto de desafíos, pero también abrió puertas que no habíamos anticipado. Nuestro negocio floreció en el mercado internacional y pronto comenzaron a llegar ofertas de todo el mundo. Era un momento emocionante, pero agridulce. Mientras nos instalábamos en nuestra nueva vida, el pensamiento de lo que habíamos dejado atrás persistía, especialmente la situación de Julie. Julie había vendido su casa para cubrir sus deudas, pero no fue suficiente. Se mudó a un pequeño apartamento, trabajando a tiempo parcial solo para subsistir. Era un gran cambio con respecto a la vida que había disfrutado una vez, y aunque sentía simpatía por ella, también entendía que sus circunstancias eran resultado de sus propias decisiones. La dura verdad era que se le habían dado oportunidades, muchas de ellas, y cada vez, había elegido el camino equivocado. Con el paso de los meses, Larry y yo a menudo reflexionábamos sobre todo lo que había sucedido. La experiencia con Julie nos había enseñado lecciones difíciles, pero valiosas, sobre límites, responsabilidad financiera y la necesidad de proteger lo que habíamos trabajado tanto para construir. Nuestro negocio y nuestra vida juntos eran productos de años de dedicación, y no íbamos a permitir que nadie, ni siquiera la familia, pusiera eso en peligro. La historia de Julie se convirtió en una advertencia para nosotros, un recordatorio de la importancia de administrar nuestros recursos sabiamente y mantenernos fieles a nuestros valores. No había sido un camino fácil, pero habíamos salido más fuertes del otro lado, más unidos que nunca. Mientras estaba de pie junto a la ventana de nuestro nuevo hogar, mirando el bullicioso paisaje urbano, pensé en lo lejos que habíamos llegado. Los desafíos con Julie habían puesto a prueba nuestra relación, pero también la habían fortalecido. Larry y yo habíamos aprendido a confiar el uno en el otro, a comunicarnos abiertamente y a establecer límites cuando era necesario. Nuestro negocio estaba prosperando, y aunque el futuro aún era incierto, nos sentíamos más preparados que nunca para enfrentarlo. El camino por delante estaba lleno de posibilidades, y lo que fuera que viniera, sabíamos que lo enfrentaríamos juntos, más fuertes, más sabios y listos para lo que el futuro tuviera preparado.